He estado debatiendo si compartir esta historia, pero ha estado en mi mente desde que sucedió. Esta es una de esas experiencias que es difícil de olvidar y espero que sirva como advertencia. Tuvo lugar el otoño pasado durante un viaje en solitario por Nevada. Era finales de octubre y estaba conduciendo por el desierto de Nevada. Había estado en la carretera durante horas, avanzando durante la noche para llegar a un pequeño pueblo donde tenía una reserva en un motel. La carretera era larga y vacía, con nada más que dunas de arena onduladas y algún que otro arbusto desaliñado. Cuando entré en la gasolinera, me estaba quedando sin combustible y estaba listo para un descanso. La gasolinera estaba aislada, solo un edificio destartalado con luces de neón parpadeantes y un solo surtidor de gasolina. No esperaba mucho, solo un rápido reabastecimiento de combustible y tal vez un poco de café si tenían. Cuando comencé a cargar gasolina, una mujer se tambaleó hacia mí. Estaba despeinada, con la ropa rota y parecía que había pasado por el infierno. Tenía los ojos muy abiertos por el miedo y la voz le temblaba mientras suplicaba ayuda. Mi novio está intentando matarme, dijo, y sus palabras salieron entre jadeos de pánico. Necesito llegar al pueblo más cercano. Por favor, tienes que ayudarme. Me quedé desconcertada. Era difícil saber si estaba realmente en peligro o si se trataba de algún tipo de estafa elaborada. Miré alrededor de la estación vacía, la noche se extendía interminablemente en todas direcciones. Una parte de mí quería ayudar, pero otra parte estaba cautelosa, esto podría ser fácilmente una trampa para atraerme a una trampa. Después de un momento de vacilación, decidí darle el beneficio de la duda. Ya me había comprometido a conducir por ese tramo desolado, y el pueblo más cercano no estaba demasiado lejos. Le dije que se subiera al coche y ella subió rápidamente al asiento del pasajero. Mientras conducíamos, empezó a contarme más sobre su situación. Su historia era inconsistente. Ella afirmó que su novio la había maltratado, pero cuando describió los hechos que la llevaron a huir, los detalles no cuadraban del todo. No dejaba de mirar nerviosamente por la ventanilla, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. A mitad de camino hacia el pueblo, vi unos faros en el espejo retrovisor. Otro coche nos había estado siguiendo desde hacía un rato, manteniendo una distancia constante. Al principio traté de ignorarlo, pero cuanto más tiempo se quedaba detrás de nosotros, más inquieta me sentía. Miré a la mujer, que ahora temblaba visiblemente. ¿Alguien nos está siguiendo?, pregunté, tratando de mantener la voz tranquila. Sí, susurró, su voz apenas audible. Es él. Nos ha estado siguiendo. Traté de concentrarme en la carretera, con la mente acelerada. Si esto era cierto, entonces tenía una amenaza real en mis manos. Pero si era una trampa, entonces me estaban tomando el pelo. Necesitaba tomar una decisión y tenía que ser cuidadosa. Cuando nos acercábamos a las afueras del pueblo, tomé un desvío repentino hacia una calle lateral, con la esperanza de despistar al auto que nos seguía. El otro vehículo nos siguió. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de mantener la calma. Podía ver las luces del pueblo a lo lejos, pero parecía que se alejaba cada segundo. ¿Por qué sigue siguiéndonos?, pregunté, tratando de sonar serena. No lo sé, dijo, con la voz quebrada. No debería ser capaz de encontrarnos a esta distancia. Creo
Creo que podría tener algún tipo de dispositivo de rastreo. La idea de ser rastreado por algún dispositivo solo aumentó la tensión. Tenía que pensar rápido. Salí de la carretera y entré en una pequeña zona aislada rodeada de maleza del desierto, con la esperanza de encontrar refugio. Tan pronto como detuve el auto, salí e intenté ver si el vehículo que me seguía se había apagado. Los faros delanteros todavía se veían a lo lejos, pero no se acercaban. Esperaba que la maniobra hubiera funcionado. Caminé de regreso al auto, mi mente estaba llena de posibilidades. Mira, dije, tratando de mantener la voz firme. Necesito saber si me estás diciendo la verdad. ¿Hay algo que no me estás diciendo? Su rostro estaba pálido y parecía genuinamente asustada. Te juro que te estoy diciendo la verdad. Por favor, llévame a un lugar seguro. No podía quitarme la sensación de que algo no iba bien. Toda la situación parecía demasiado perfecta, como una obra cuidadosamente orquestada. Decidí correr el riesgo y conducir hasta el pueblo, donde podría encontrar ayuda o al menos entender mejor lo que estaba sucediendo. Llegamos al pueblo y me dirigí directamente a la estación de policía. Hice que la mujer se quedara en el auto mientras yo entraba para informar de todo. Cuando regresé, el auto que nos había estado siguiendo no estaba a la vista. Después de dar mi declaración a los oficiales, salieron a revisar el área. No encontraron señales del auto ni evidencia de dispositivos de rastreo. La mujer, cuyo nombre resultó ser Sarah, fue interrogada y puesta bajo custodia protectora mientras investigaban sus denuncias. Toda la experiencia me dejó conmocionada. No tenía idea de si la historia de Sarah era cierta o si era una artimaña para involucrarme en algo mucho más siniestro. El miedo de quedar atrapada en un juego peligroso era muy real y agradecí haber salido ilesa. Así que si alguna vez te encuentras en una situación similar, confía en tus instintos y sé cautelosa. A veces, incluso una súplica desesperada de ayuda puede enmascarar algo mucho más peligroso. Mantente a salvo. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Esta historia es una que nunca olvidaré y creo que vale la pena compartir, especialmente para aquellos de ustedes que se encuentran conduciendo tarde por la noche en zonas remotas del Medio Oeste. Espero que mi experiencia ayude a otros a mantenerse a salvo. Era finales de octubre y estaba conduciendo por Nebraska en mi camino a una reunión familiar en Chicago. Había estado en la carretera durante horas y estaba exhausto. La luna apenas era visible detrás de las nubes espesas y la carretera parecía interminable. Sabía que tenía que parar a cargar combustible pronto, pero mi GPS mostraba que el próximo pueblo todavía estaba a kilómetros de distancia. Finalmente, vi una gasolinera en la distancia. Una única luz parpadeante me guiaba hacia adentro. El cartel decía 24/7, pero el lugar parecía desierto desde el exterior. La gasolinera era pequeña, con un solo surtidor y un edificio viejo y destartalado. Me detuve frente al surtidor y comencé a cargar combustible. Fue entonces cuando noté al encargado. Era un hombre mayor con una barba canosa y una sonrisa amistosa, pero había algo inquietante en él. Sus ojos parecían demasiado intensos y su sonrisa nunca llegó a alcanzar sus ojos. «Buenas noches, señor», dijo mientras se acercaba. «Parece que ha estado conduciendo un rato. ¿Necesita ayuda?» Agradecí la oferta, pero solo quería volver a la carretera.
No, gracias, solo estoy llenando el tanque. ¿Cómo va esta noche? Tranquilo. Justo como me gusta, dijo con una risa que no sonaba del todo genuina. ¿Va a algún lugar lejano? A Chicago, respondí, tratando de hacer una pequeña charla mientras terminaba. Estoy en un viaje largo. Asintió, pero su mirada se detuvo en mí más tiempo del necesario. Después de pagar, le agradecí y volví a mi auto. La estación estaba extrañamente silenciosa y no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Cuando giré la llave en el encendido, mi motor chisporroteó y se apagó. Lo intenté de nuevo, pero el auto no arrancó. Frustrado, salí y abrí el capó. Fue entonces cuando lo vi. Habían manipulado los cables, algunos cortados, otros mal conectados. Mi corazón empezó a acelerarse. Sabía lo suficiente sobre autos para reconocer que alguien había manipulado intencionalmente el motor. Me volví hacia el edificio, sintiendo una oleada de ira y pánico. El encargado no estaba a la vista. «Oye», grité, pero no hubo respuesta. Comencé a caminar hacia el edificio, pero antes de que pudiera llegar muy lejos, las luces de la gasolinera parpadearon, proyectando sombras espeluznantes en el suelo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Se me erizaron los pelos de la nuca cuando noté movimiento en la oscuridad alrededor de la estación. No era solo el encargado, había otras figuras moviéndose en las sombras. No podía verlas claramente, pero estaba claro que no estaba solo. Mis instintos entraron en acción y me alejé del edificio, tratando de evaluar la situación. Vi un pequeño kit de herramientas en mi maletero y lo agarré, con la esperanza de arreglar los cables lo suficiente para que mi auto arrancara. Mientras trabajaba frenéticamente bajo el capó, podía escuchar susurros débiles y pasos arrastrados acercándose. Justo cuando logré reconectar un par de cables, escuché un fuerte estruendo dentro de la estación. Miré hacia arriba y vi que las sombras convergían. Las luces se apagaron por completo, sumiendo el área en la oscuridad. Sentí una oleada de miedo. Estas personas se estaban acercando y no tenía idea de qué querían. Me agaché detrás de mi auto, tratando de permanecer fuera de la vista. Mi mente corría. Necesitaba salir de allí, pero mi auto todavía no era confiable. No tenía señal celular, no había forma de pedir ayuda. Mi única opción era permanecer escondido y esperar una oportunidad de escapar. Desde mi escondite, vi el tenue resplandor de una linterna moviéndose alrededor de la estación. Las figuras ahora eran visibles y pude distinguir al menos a 3 hombres, todos vestidos con ropa oscura. Llevaban herramientas y hablaban entre ellos en voz baja y urgente. No podía entender lo que decían, pero su intención era clara, no estaban allí para ayudar. Observé aterrorizado y silencioso cómo se acercaban a mi coche. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Empezaron a inspeccionar el vehículo, con las linternas apuntando al motor. El sonido de uno de ellos murmurando furiosamente me heló la sangre. Sabía que tenía que actuar rápido. Tan silenciosamente como pude, me deslicé en el asiento del conductor y probé el encendido de nuevo. El motor rugió al ponerse en marcha, apenas, pero fue suficiente. Cambié la marcha y salí lentamente, tratando de no hacer ruido. Mantuve la vista fija en las figuras mientras maniobraba mi coche para alejarme de la gasolinera. Tan pronto como estuve en la autopista, aceleré,
sin atreverme a mirar atrás. La adrenalina todavía bombeaba a través de mí mientras conducía durante kilómetros, sin detenerme hasta llegar a una zona más poblada con un teléfono que funcionara. Finalmente, denuncié el incidente a las autoridades locales, que enviaron agentes a investigar, pero cuando llegaron, la gasolinera estaba vacía y abandonada. No quedaba rastro de los hombres ni ninguna prueba de su presencia. Me aconsejaron que tuviera cuidado y evitara los lugares aislados a altas horas de la noche. Todavía no sé cuáles eran las verdaderas intenciones de esos hombres, pero agradezco haber logrado escapar. Si alguna vez conduces por zonas remotas, especialmente de noche, ten mucho cuidado. Confía en tus instintos y mantente alerta. Nunca sabes qué tipo de trampa puede acechar en la oscuridad. Hola a todos, quería compartir algo que me pasó hace poco. Es una historia que todavía me pone los pelos de punta cada vez que pienso en ella. Espero que sirva de advertencia a cualquiera que trabaje solo, especialmente durante la noche. Trabajo en el turno de noche en una pequeña gasolinera en un pueblo tranquilo en la zona rural de Nebraska. Acepté el trabajo hace unos meses porque era una forma decente de ganar algo de dinero extra. El lugar está aislado, con solo unas pocas casas esparcidas por todos lados. Generalmente no hay nada especial, pero a veces el silencio puede ser desconcertante. Eran alrededor de las 2 de la mañana y estaba solo en la gasolinera. El único sonido era el zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional paso de un auto. Estaba leyendo un libro para pasar el tiempo cuando sonó el teléfono fijo. Era un teléfono de disco viejo y me sobresalté. Lo descolgué, esperando escuchar un número equivocado o a alguien que llamaba a altas horas de la noche pidiendo indicaciones. Hola, respondí. La voz del otro lado sonó distorsionada, casi robótica. Cierra las puertas y quédate dentro. Alguien peligroso viene a por ti. Me quedé desconcertada. ¿Quién es?, pregunté, pero la línea se cortó. Mi corazón se aceleró. ¿Era una broma? No parecía una broma, pero también parecía demasiado extraño para ser real. Me quedé allí un momento, con la mente acelerada. No tenía idea de qué hacer con la llamada. No estaba segura de si debía cerrar con llave y esconderme o si estaba exagerando. Justo en ese momento, sonó la campana sobre la puerta principal, lo que indicaba que alguien había entrado. Miré hacia arriba y vi a un hombre entrando. Estaba vestido con una chaqueta de cuero gastada y tenía una barba desaliñada. Sus ojos estaban ocultos detrás de unas gafas de sol oscuras, a pesar de que era la oscuridad de la noche. «Oye, perdón por la hora tardía», dijo con voz ronca. «Necesito usar el baño y cargar algo de gasolina». Dudé. La llamada telefónica se repitió en mi mente. «Cierra las puertas, quédate adentro». ¿Era este tipo la amenaza? ¿O era solo un cliente común? Miré las cámaras de seguridad en el monitor. Lo mostraban caminando cerca de la puerta principal, luciendo impaciente. «Lo siento, estamos cerrados», dije, tratando de sonar tranquilo. «Tendrás que volver durante el horario habitual». Su expresión cambió al instante. Sus ojos se entrecerraron detrás de las gafas de sol y dio un paso más cerca. «Vamos, hombre. Realmente necesito entrar. He estado conduciendo durante horas». Podía ver la desesperación en sus ojos,
pero algo en su comportamiento me hizo sentir incómodo. La llamada telefónica resonó en mi mente. Tenía que tomar una decisión. ¿Debería confiar en el misterioso llamador y cerrar las puertas, o debería dejar entrar a este hombre y arriesgarme a empeorar potencialmente una situación peligrosa? Decidí mantener la puerta cerrada. Fui al mostrador delantero y fingí llamar a la policía, esperando ganar algo de tiempo. El hombre que estaba afuera empezó a llamar a la puerta, luego a aporrearla, cada vez más frenético. Podía escuchar sus gritos ahogados, suplicándome que lo dejara entrar. «Vamos, hombre, no voy a hacerte daño», gritó. «Solo necesito ayuda». Ahora estaba temblando, con los nervios de punta. La idea de estar atrapado dentro con alguien que podría ser peligroso era aterradora. Miré el reloj. Sentí que la noche se estaba alargando eternamente. El teléfono sonó de nuevo. Era la misma voz distorsionada. «¿Sigue ahí?» «Sí», susurré, tratando de mantener mi voz firme. «¿Qué está pasando? ¿Quién eres?» La voz era urgente. «Él no es quien parece ser. Es peligroso. No abras la puerta, pase lo que pase». Quería discutir, entender más, pero la línea se cortó una vez más. Miré al hombre a través de la ventana. Ahora caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo con frustración. La urgencia en su voz parecía genuina, pero no podía quitarme la sensación de que me estaban manipulando. Decidí quedarme quieta y dejar la puerta cerrada. No perdí de vista las cámaras de seguridad y la puerta principal. El hombre siguió caminando de un lado a otro, deteniéndose de vez en cuando para golpear la puerta o gritar pidiendo ayuda. Sentí una mezcla de culpa y miedo. ¿Y si realmente necesitaba ayuda? ¿Y si estaba cometiendo un terrible error? Después de lo que parecieron horas, el hombre finalmente dejó de tocar. Se desplomó contra la puerta y se sentó en la acera, todavía a la vista de las cámaras. Lo miré de cerca, con el corazón palpitando fuerte. No podía quitarme la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Finalmente, llegó la policía. Respondieron a la llamada que hice antes, que en realidad era solo una artimaña para ganar tiempo. Verificaron la situación, hablaron con el hombre y entraron para hablar conmigo. Resultó que el hombre había estado haciendo autostop y alguien lo había recogido y le había robado el auto. Estaba desesperado y había intentado conseguir ayuda. La policía confirmó que estaba en problemas, pero que no representaba una amenaza para mí. Pudieron ayudarlo y brindarle la asistencia que necesitaba. Fue un alivio, pero sentí una profunda sensación de inquietud. La llamada telefónica todavía me perseguía y me preguntaba si había algo más siniestro detrás de ella. Después del incidente, la policía no pudo rastrear la llamada. Los registros del teléfono fijo no mostraban ninguna actividad inusual. Era como si la llamada hubiera surgido de la nada. No sé quién llamó ni por qué, pero agradezco no haber dejado entrar al hombre. Hasta el día de hoy, mantengo la guardia alta y confío en mis instintos. Si alguna vez te encuentras solo en una situación similar, confía en tu instinto y no bajes la guardia. Es mejor ser cauteloso que arriesgar tu seguridad. Hace tiempo que quería compartir esta historia. Es algo que todavía me pone los pelos de punta cada vez que pienso en ello.
Sucedió el verano pasado durante un viaje por carretera con unos amigos, y no estoy segura de poder librarme alguna vez de la sensación de pavor que me dejó. Estábamos en un viaje por todo el país, de Denver a Chicago, y decidimos desviarnos un poco por algunas carreteras secundarias para evitar el tráfico de la autopista. Alrededor de la medianoche, nos encontramos en medio de la nada en el este de Nebraska. Nos estábamos quedando sin gasolina, así que cuando vimos una gasolinera vieja con luces parpadeantes, nos detuvimos. Parecía que el lugar no había sido renovado desde los años 70. Los surtidores estaban oxidados y el letrero de neón apenas se veía a través de la suciedad. Mis amigos, Mac y Sarah, se quedaron en el auto, cansados por el largo viaje. Entré para pagar y, con suerte, tomar un refrigerio rápido. El interior de la gasolinera estaba tan decrépito como el exterior. Las baldosas del suelo estaban agrietadas y los estantes estaban llenos de aperitivos caducados. Detrás del mostrador había un hombre mayor, de unos 70 y tantos años, con el rostro curtido y una mirada cautelosa. Me acerqué al mostrador y me saludó con un brusco buenas noches. Pagué la gasolina y vi una puerta detrás de él, parcialmente oculta por una pila de periódicos viejos. Era una puerta de metal simple con un tirador oxidado. Mi curiosidad me pudo y no pude evitar preguntar al respecto. ¿Qué hay detrás de esa puerta?, pregunté, tratando de sonar casual. La expresión del anciano cambió al instante. Pasó de estar ligeramente molesto a estar completamente alarmado. No es nada de lo que tengas que preocuparte, hijo. Solo es un trastero. Mantente alejado de ahí. Su reacción solo alimentó mi curiosidad. No le presté más atención y le dije que volvería enseguida después de revisar el baño. Una vez que estuve fuera de la vista, volví a la tienda a hurtadillas, asegurándome de que no me viera. Me acerqué a la puerta, que tenía una cerradura pequeña y oxidada. Estaba ligeramente entreabierta y logré abrirla un poco. Las escaleras del sótano eran oscuras y empinadas. Dudé un momento, pero luego decidí bajar. El aire estaba cargado de un olor a humedad y el sótano estaba tenuemente iluminado por una única bombilla parpadeante que colgaba del techo. Bajé las escaleras y entré al sótano. El piso era de cemento y las paredes estaban llenas de estantes llenos de latas y cajas viejas. Pero lo que me llamó la atención fue una gran jaula de metal en la esquina de la habitación. Estaba cerrada con candado y dentro había lo que parecían grandes bultos envueltos en lona. Mi corazón comenzó a acelerarse cuando me acerqué a la jaula. Levanté el borde de la lona y me encontré con una visión que me dejó paralizada de horror. Dentro de los bultos había formas de tamaño humano envueltas en plástico. La realidad me golpeó como una tonelada de ladrillos. No se trataba de suministros o basura. Era algo mucho más oscuro. De repente, oí que la puerta en lo alto de las escaleras se cerraba de golpe y se oyeron pasos en el pasillo. El pánico se apoderó de mí y rápidamente cubrí los bultos con la lona y traté de encontrar un lugar donde esconderme. Encontré un pequeño armario en la esquina y me metí dentro, conteniendo la respiración. A través de la pequeña franja de luz debajo de la puerta del armario, vi al viejo encargado y a otros dos hombres entrando al sótano. Hablaban en voz baja y urgente. ¿Lo viste?, preguntó el anciano con voz temblorosa. No, pero definitivamente está aquí abajo. Tenemos que encontrarlo antes de que salga, respondió uno de los hombres.
Podía escuchar sus pasos acercándose. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podían oírlo. Me quedé lo más quieto posible, tratando de controlar mi respiración. Los hombres continuaron su búsqueda, moviéndose por el sótano y murmurando entre ellos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los hombres se fueron, sus voces se fueron apagando a medida que subían las escaleras. Esperé unos minutos más antes de salir lentamente del armario. Tenía que salir de allí, pero sabía que no podía volver a subir y salir por la tienda. Decidí subir las escaleras sigilosamente, con la esperanza de que no me atraparan. La puerta del sótano todavía estaba entreabierta y la abrí con cuidado. Respiré profundamente y salí a la tienda. El encargado y los otros hombres no estaban a la vista. Corrí hacia la puerta principal y salí corriendo hacia mi auto. Mickey y Sarah estaban dormidos en el auto y no quería despertarlos todavía. Encendí el motor y me fui, mi mente estaba acelerada por el horrible descubrimiento que había hecho. No nos detuvimos de nuevo hasta que llegamos a un pequeño pueblo con una gasolinera más respetable. Llené el tanque y denuncié la actividad sospechosa a la policía, pero cuando volvieron a la gasolinera, estaba cerrada y no había nadie allí. El lugar estaba abandonado y no había señales del antiguo encargado ni ninguna evidencia de lo que había visto. Todavía me pregunto qué pasó con las personas involucradas y qué contenían realmente esos paquetes. Estoy seguro de que el anciano y sus cómplices estaban involucrados en algo ilegal y peligroso. Nunca supe más, pero sé que nunca olvidaré esa noche. Así que, si alguna vez estás conduciendo por una zona remota y ves una gasolinera abandonada con un empleado inquietantemente amigable, confía en tus instintos y sigue adelante. A veces la curiosidad puede llevarte a una pesadilla de la que nunca podrás escapar. Hace tiempo que tengo esta historia en la cabeza y creo que ya es hora de compartirla. Es una de esas experiencias que te sacuden y te hacen cuestionar cuán rápido las cosas pueden salirse de control. El otoño pasado, iba en coche de Denver a Chicago. Estaba trabajando en un agotador turno de noche, decidido a cubrir la mayor cantidad de terreno posible antes del amanecer. Alrededor de las 2 de la mañana, me encontré en un tramo desolado de Kansas, con una necesidad desesperada de gasolina. Vi una gasolinera más adelante con su letrero de neón parpadeando, claramente el único lugar en kilómetros a la redonda. La gasolinera parecía estar atrapada en los años 80. Los surtidores eran antiguos y la tienda estaba poco iluminada. Mientras llenaba el tanque, noté que había otro cliente en la tienda. Era un hombre de mediana edad con una barba desaliñada y una chaqueta andrajosa. Estaba inusualmente nervioso, mirando constantemente por encima del hombro mientras caminaba. Me di cuenta de que algo no iba bien, pero traté de ignorarlo y me concentré en mi propio negocio. Cuando entré a la tienda para pagar, escuché un fragmento de una conversación entre él y el dependiente. El hombre murmuraba que necesitaba irse y preguntaba cómo llegar al pueblo más cercano. Su voz sonaba ansiosa y la forma en que miraba a su alrededor me inquietaba. Entablé una conversación breve e informal con él, tratando de entender lo que estaba pasando. Dijo algo sobre estar en problemas y que necesitaba pasar desapercibido por un tiempo. Pagué la gasolina y vi al hombre irse. Fue entonces cuando noté algo alarmante: había dejado caer un cuchillo. No era un cuchillo de cocina,
sino un cuchillo de caza con una hoja gruesa y tenía una mancha oscura y rojiza. Mi corazón dio un vuelco cuando me di cuenta de lo que era. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre ya se había ido y yo me quedé allí de pie con esta inquietante pieza de evidencia. Dudé si recoger el cuchillo y entregárselo a la policía o simplemente ignorarlo e irme. Decidí olvidarme de eso y volver a la carretera. Pero cuando me di la vuelta para volver a mi coche, oí el rugido de los motores que se acercaban. Un todoterreno negro y un par de camiones se detuvieron en la estación y de ellos salió un grupo de hombres con equipo táctico. Estaban armados y parecían muy serios. Mi ansiedad se disparó. Los hombres empezaron a escudriñar la zona, hablando en voz baja pero intensa. Parecían estar buscando a alguien y rápidamente me di cuenta de que buscaban al hombre que acababa de marcharse. Mi mente corría mientras intentaba reconstruir lo que estaba pasando. La presencia de estos hombres armados sugería algo mucho más peligroso que un simple altercado. Uno de los hombres, que parecía ser el líder, se acercó al encargado y le hizo una serie de preguntas. El encargado, visiblemente nervioso, me miró y luego volvió a mirar a los hombres, claramente angustiado. Me di cuenta de que ahora formaba parte de una situación potencialmente mortal, atrapado entre un fugitivo y un grupo de hombres armados con una misión. Quería irme lo antes posible, pero la idea del cuchillo ensangrentado en la tienda me carcomía. Si no actuaba, los hombres podrían acabar enterándose y no quería estar en su camino cuando eso sucediera. Consideré la posibilidad de escabullirme sigilosamente, pero los hombres armados estaban bloqueando las salidas. Decidí correr el riesgo e intentar informar discretamente a los hombres que había visto al fugitivo. No quería involucrarme, pero permanecer en silencio parecía una opción aún peor. Me acerqué al líder, que estaba hablando con el encargado, y logré captar su atención. Le dije que había visto al hombre que acababa de irse y que había dejado caer un cuchillo. Me temblaban las manos mientras hablaba. Los ojos del líder se entrecerraron al comprender lo que estaba diciendo. Me pidió que le mostrara dónde había visto el cuchillo. Lo llevé al lugar donde el hombre lo había dejado caer y observé mientras lo examinaba con atención. La tensión del grupo parecía aumentar a medida que discutían qué hacer a continuación. El líder me agradeció la información y me aconsejó que me quedara allí mientras continuaban con la búsqueda. Dijo que estaban lidiando con una situación grave y que tendrían que entrevistarme más. Esperé en la esquina de la tienda, tratando de mantener la calma mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Finalmente, localizaron al fugitivo y la situación se calmó sin más violencia. Los hombres se marcharon y el encargado me miró con cautela antes de desaparecer en la oficina trasera. Finalmente pude irme, pero la sensación de miedo no me abandonó mientras me alejaba de la gasolinera. Nunca olvidaré esa noche y lo rápido que pueden empeorar las cosas. Cada vez que conduzco por zonas remotas ahora, recuerdo esa gasolinera y la sensación extraña e inquietante que me dejó. Si alguna vez te encuentras en una situación similar, confía en tus instintos y recuerda que a veces lo mejor que puedes hacer es salir de allí lo más rápido posible.